Vamos a hablar ahora sobre la suspensión perfecta de labores en pandemia de la COVID-19, la aplicación y vigencia. Por tal razón, nos encontramos conectados con el doctor Elmer Guamán Estrada. Él es abogado laboralista. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Paloma. Buenos días también a los amigos y amigas del Jurado Nacional de Elecciones. Bien, doctor, para que nos comente, por favor, ¿qué es lo que significa la suspensión perfecta? Bueno, la suspensión perfecta es la decisión del empleador de suspender una de sus obligaciones en una relación laboral, que es básicamente la obligación de pagar salarios. Y a la vez también se suspende la obligación del trabajador de prestar sus servicios. Entonces, ambas obligaciones de las dos partes de una relación laboral, el empleador y el trabajador, ambas obligaciones principales se suspenden de manera temporal. El Es trabajador no tiene que prestar servicios y el empleador no tiene que pagar salarios. bien, esta suspensión se da de manera unilateral en ese sentido. Este tipo de suspensión o esta suspensión que se ha hecho bastante conocida, famosa en el marco del COVID, es unilateral, es una decisión del empleador dirigida y remitida al trabajador, a los trabajadores de manera unilateral, sin el acuerdo, el consentimiento de los trabajadores. Bien, ¿podría comentarnos cómo es la vigencia de esta suspensión perfecta en nuestro país? Recordemos que ya existía antes de la pandemia esta figura, sin embargo, durante la pandemia ha surgido más aún y se han dado más casos debido a la crisis económica en la que se encuentra el país. Sí, como bien lo indicas, antes del COVID y de la normativa que se ha emitido a propósito de esta pandemia, la suspensión perfecta como figura laboral ya existía. Eh, Existe en la normativa laboral general y contemplaba esta posibilidad del empleador de suspender las obligaciones del contrato de trabajo de manera unilateral cuando había un caso fortuito, una fuerza mayor que impedía la ejecución de estas obligaciones, con varios requisitos, con cierta rigidez que eran esos requisitos evaluados por la autoridad administrativa y en pocas veces era aprobada esta suspensión perfecta. Lo que ha hecho la normativa del COVID es durante la emergencia sanitaria crear un procedimiento de aprobación, de autorización de la suspensión perfecta adecuado a las causas derivadas del COVID, que son básicamente dos: la afectación económica de los negocios y la imposibilidad de continuar realizando actividades, trabajo remoto o de otorgar esta famosa licencia con goce de haber compensable. Entonces, se ha creado unas reglas especiales durante la emergencia sanitaria que ha sido extendida hasta el 7 de diciembre y con ello, de este año, y con ello también se ha extendido la posibilidad de ejecutar y de ampliar la suspensión perfecta hasta 30 días después de finalizar la emergencia sanitaria. Esto ha sido hace unos días que ya se emitió la norma por parte del Ministerio de Trabajo autorizando a aquellas empresas que hubieran ejecutado una suspensión perfecta hasta el 7 de octubre a poder ampliarla hasta el 7 de enero del año 2021. Bien, doctor, en ese sentido, ¿qué pasará con los empleadores que han aplicado una medida de suspensión perfecta? Todo este tiempo tampoco trabajarán ni recibirán sueldo alguno. Claro, una de las consecuencias de la suspensión perfecta es que el empleador se ve liberado temporalmente de pagar salarios y beneficios. Entonces, todo ese tiempo es como si fuera un tiempo no trabajado, y efectivamente es un tiempo no trabajado y en consecuencia es un tiempo no remunerado. Esa es la ventaja que le da al empleador la suspensión perfecta. No va a pagar remuneraciones mensuales, gratificaciones, vacaciones, CTS, asignación familiar, entre otros beneficios durante ese periodo que dure la suspensión perfecta. En ese sentido, doctor, ¿la empresa no tendría ninguna obligación durante ese tiempo con el empleador?
Así es, ninguna obligación remunerativa de pago de remuneraciones y beneficios. El único beneficio que se mantiene vigente durante esa pandemia es el del pago del seguro de vida ley a favor de los trabajadores, pero luego todas las obligaciones se mantienen suspendidas. ¿Y la compensación por tiempo de servicios, doctor? Tampoco tiene el empleador obligación de calcularla ni efectuar el depósito. Bien. Eh, claro, habría que ver los récords porque la CTS se va generando en función a los meses y días efectivamente elaborados. Si entre mayo y octubre, que se calcula la CTS que se deposita en noviembre, no ha habido trabajo, en noviembre el empleador para que ya se genere el pago, la obligación de depositar la CTS. Cada beneficio va a depender de cuánto tiempo en el récord el trabajador haya podido trabajar. Si no trabajó nada por la suspensión, el beneficio es cero. Bien, ¿cuáles son las vías para comunicar esta modificación a los trabajadores que se encuentran afectados? Sí, a los trabajadores afectados, la normativa que se ha emitido a causa del COVID exige que los empleadores, antes de implementar y de comunicarle la medida a los trabajadores, hayan intentado negociar con estos trabajadores medidas menos gravosas a la suspensión perfecta de labores, como adelanto de vacaciones, otorgamiento de vacaciones vencidas, quizá alguna reducción de salario, cualquier medida que sea más favorable que dejar de pagar salarios. Entonces el empleador tenía que agotar esas medidas. Claro, la normativa luego indicó que eso no era aplicable para empresas pequeñas o que tuvieran pocas ventas o tuvieran cero nivel de ventas, ellas no tenían que negociar, pero solamente en el caso de estas empresas. Si estamos frente a una empresa grande o una empresa que obtuvo ventas en los meses durante la emergencia sanitaria, tenía que negociar. Si no negociaba, va a pasar lo que ya se ha estado resolviendo por parte del Ministerio de Trabajo. Improcedentes los pedidos de los empleadores de suspensión perfecta. Luego de negociar, el empleador tenía que comunicarle a los trabajadores la medida de la suspensión y su vigencia. Y finalmente el empleador iniciar su trámite ante el Ministerio de Trabajo para que el Ministerio la apruebe, porque es una medida que va a ser válida siempre que el Ministerio de Trabajo le dé su aprobación. Bien, doctor, el gobierno nacional ha previsto también unos bonos para aquellas personas que estaban con suspensión perfecta. ¿Cómo se han dado estos? Sí, estos bonos se daban siempre que la suspensión perfecta sea aprobada y además siempre que estemos frente a empresas pequeñas y trabajadores que ganaran menos de un determinado nivel de salario. No era para todas las empresas ni todos los trabajadores este bono, era para un grupo específico de empresas y de trabajadores. Cuando se cumplían estos requisitos y además la suspensión perfecta era aprobada por parte del Ministerio de Trabajo, se le daba el ok al trabajador para que pueda solicitar a través de la plataforma Viva el pago de este subsidio de 760 soles mensuales por mes completo de la suspensión perfecta. Pero a la fecha este bono solamente estuvo contemplado para la primera etapa de la suspensión perfecta, ya no para la segunda ampliación, ni tampoco creemos para esa tercera ampliación. ¿Por qué o cuál sería la justificación? El hecho de que en la primera etapa era más complicado para los trabajadores, no sé, pues conseguir otro trabajo, otro ingreso. Ahora que ya hay más actividades permitidas y más flexibilidad, el Estado no va a desembolsar ese bono y porque probablemente los trabajadores pueden optar por otras posibilidades al momento de obtener ingresos durante la suspensión. Claro, sin embargo, todavía sigue siendo preocupante la situación de aquellos trabajadores que han entrado a la suspensión perfecta en el mes de abril y todavía hay un aplazamiento hasta el mes de enero, doctor. Así. Sí, sí, definitivamente es preocupante, pero también hay que tomar en cuenta que hay muchos negocios que no pueden a la fecha desarrollar actividades. Ponemos algunos ejemplos conocidos, los cines,
todo lo que tiene que ver con esparcimiento, diversión. Son negocios que aún no pueden realizar ningún tipo de actividad y las ventas y los ingresos son cero. ¿Cómo haría? Si no hubiera suspensión perfecta, el empleador tendría que pagar sin que haya actividad de ese periodo. Y por eso creemos que sí es razonable que se haya extendido hasta enero durante la emergencia sanitaria, pero sobre todo para aquellas empresas que aún tienen serias complicaciones para desarrollar su actividad empresarial. Para aquellas empresas que de alguna forma ya empezaron a realizar actividades o ya tienen ingresos, habría que evaluar si pese a esas mejores condiciones en las que ahora se encuentran, es razonable o no el estiramiento del plazo de la suspensión perfecta. Bien, listo, doctor. Muchísimas gracias por esta información. Ha sido un gusto conversar con usted. Les agradezco a ustedes la invitación también y gustoso para una futura oportunidad. Claro que sí, muchas gracias. Bien amigos, vamos a hacer una pausa aquí en JN Noticias, luego volvemos con más.